Padre, gracias por darnos este tiempo, por permitirnos adorarte. Gracias porque un día, como siempre digo, Dios, ya no estaremos más por fe, estaremos por vista, porque estaremos contigo. Anhelamos que sea pronto el día, Señor, por la forma en que tú tengas determinado para que esto así ocurra, Señor. En el intertanto oramos por todos aquellos que están en dificultades, Dios, para que tú les ayudes, les bendigas, les fortalezcas, Señor. Especialmente oramos por Gerald. Señor, yo soy un convencido, Señor, de lo que tu palabra dice y enseña, Señor. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y que tú no entristeces voluntariamente a los hijos de los hombres, Señor, ante bien te compadeces según la multitud de tus misericordias. No siempre entendemos las cosas, Señor, pero queremos darte gracia y rogarte, Dios, para que tú la ayudes, Señor, y que esta es la perfecta voluntad tuya para ella, Señor, en este momento, Señor. Ayúdala, Dios, que no le falte la fe, fortalécela, Señor. Y así a cada uno de los que pueda estar en situaciones similares, Señor, sé tú trayendo todo lo que solo tú puedes traer, Señor. Tú eres el que dice que tú puedes dar una paz que el mundo no puede dar y menos entender. Así que oramos por eso, Padre bendito. Oramos para que se cumplan tus hijos que están sufriendo el tener gozo, Señor. Que el gozo de ellos sea, como dice Nehemías, su fuerza, Señor. Padre, gracias por todo. Enséñanos esta noche, Dios. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, libro de Miqueas, cuarto profeta de 8 profetas menores. Le tocó enseñar en épocas difíciles, muy complejas. Estuvo cerca de otros profetas, tal como nos cuenta el libro, producto de que, como dice Isaías, como dice Oseas, en el mismo tiempo que ellos también profetizaron, él también estaba allí. Algunos piensan que él estaba saliendo Oseas y estaba entrando Miqueas. Isaías fue un poco más largo. Entonces es difícil todo lo que le toca vivir a este hombre en cuanto a lo que tiene que enseñar y ministrar. ¿Por qué razón? Porque había un montón de personas también que estaban enseñando y ministrando en este tiempo, pero que no estaban enseñando las cosas que debían, sino que estaban diciendo a la gente otras cosas. Ahora, el problema con la gente es que la gente también quería escuchar otras cosas, las que estaban aquí. Eso no es algo menor. Por eso ellos decían que le decían, tal como el profeta anterior, le decían que no le profetizaran nada en realidad, porque ellos pensaban que en realidad el hecho de que fueran pueblo de Dios estaban de alguna manera aseguradas ciertas cosas, pero no es así. Así que es tremendo. Vamos a partir del capítulo 2, versículo 1. Perdón, versículo 12, ahí quedamos el otro día, que con estos lentes, a mí se me rompió un lente recién, así que quedé un poco... déjenme... Ya, aquí estamos. Bien. ¿Podemos orar de nuevo, no? Ajá. Del 2.12 vamos a partir, y vamos a volver para atrás seguramente. Leamos y de ahí partimos. Dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño del medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Dijo, oíd ahora, príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y la oscuridad del adivinar, y de
Y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y estarán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder y del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbres de bosques. Como sabemos, Miqueas tiene que enseñarle no solo al reino del sur, sino que también al reino del norte. Ya lo hemos explicado muchas veces. El reino de Israel se divide en dos, en la época de Roboam, hijo de Salomón, y en la época también de Jeroboam. Y por un lado está el reino del norte, que son 10 tribus, por el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Lo que viene ahora pronto sobre esta nación, sobre estas personas, son los asirios. Ya también lo hemos dicho, Dios usa mucho los imperios, usó al imperio egipcio para crear la nación, va a usar al imperio asirio para castigar al reino del norte, va a usar al imperio babilónico para castigar a el reino del sur, a Judá y a Benjamín. Va a usar a los medo-persas para que ellos vuelvan y restauren Israel, el templo. Va a usar a los griegos para que de alguna manera dejaran el idioma, y a los romanos los va a usar porque ellos van a ser los que van a crear caminos hacia todo el mundo para que el evangelio vaya hacia todas partes. Dios siempre está haciendo cosas, nunca está quieto. Una de las cosas más tristes que hay, al menos para mí, en este libro, es que las personas no escuchen a Dios, pero sí quieran escuchar otras voces. Es una de las cosas más tristes que hay. ¿Por qué? Porque aquí Dios ya le ha hecho a ellos mención de estas cosas. Si usted se fija entre el capítulo 1 y el capítulo 3, el capítulo 1 dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, que dio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd pueblos todos, está atenta tierra cuando hay en ti. Aquí le habla al pueblo y también le habla a las naciones, como dijimos la semana anterior, que están alrededor, que también ellos van a ser juzgados. Pero como Dios siempre ha dicho, Dios no va a juzgar al mundo si primero no juzga a su pueblo. Y aquí en el capítulo 3 ya le hace un llamado a la autoridad, a las personas que se supone que deberían hacerle bien al pueblo, pero que lamentablemente le están haciendo muy mal. El versículo 5, por favor, del capítulo 1. Dice, todo esto, todo lo que habla el libro, es por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viña y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Lo decíamos, ellos lamentablemente estaban adorando, buscando todos los lugares altos para levantar ídolos, porque mientras más alto se supone, más cerca está de que ese Dios los escuchara a ellos. Y no solo eso, lamentablemente está ocurriendo en el reino del norte, también en el reino del sur, como lo veremos más adelante. El capítulo 2, verso 1, dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Quiero hacer ¿cómo se llama cuando uno tiene que reparar algo? Cuando sale en el diario, después dice, perdón, no es así. Tengo que hacer una fe de errata. La semana pasada me equivoqué. Hice mención de que el rey Acab, ¿no es cierto?, con su esposa, ¿cómo se llama su esposa? Con ella. Cuando él codició la heredad, yo decía que codició la heredad de un rey, es mentira, ¿no? Si era un vecino que tenía la tierra y que ahí este individuo quería esa tierra y ahí pusimos el ejemplo de lo que ellos realmente estaban haciendo.
porque inventaron una mentira horrorosa sobre ese pobre hombre y le quitaron todo. ¿Por qué? Porque al rey le placía, él quería esa tierra simplemente. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando Miqueas? Entonces, el capítulo 1, verso 5, del pecado, de la rebelión de Jacob, la idolatría. Y no solo la idolatría, sino que también lo que ellos están haciendo para con sus congéneros, con la gente que está a su alrededor. Ellos son tremendamente pecaminosos en el sentido que le importa un comino lo que le suceda a las personas. Lo único que les interesa es satisfacerse a ellos mismos. El versículo 6 del capítulo 2, por favor. Dice, no profeticen, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová, ¿son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Este es el pecado de ellos, pero lamentablemente Dios ya ha hablado acerca de la realidad que ellos tienen, que a pesar que ellos puedan pensar muchas cosas favorables, y hacíamos mención de lo lamentable que es cuando las personas, por ejemplo, decían que eran hijos de Abraham en el Nuevo Testamento. Y el Señor les decía que lamentablemente, si ellos hubiesen sido hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero lo que ellos hacían realmente eran las obras de Satanás. Entonces el papá de ellos, ¿quién era? El diablo. Así se lo dijo Jesús a ellos. Entonces, aquí el versículo 8... y el Señor le empieza a mencionar a ellos claramente lo que Él piensa de ellos. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo de sobre el vestido, quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, se ha corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, ese tal será el profeta de este pueblo. Entonces, claramente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que estas personas, lo único que ellos quieren es que se le digan cosas buenas. Esta gente no le interesa que le llamen, menos que le llamen la atención. Ahora, hay algo interesante, sí, con esto quiero llevarlo un poco a lo que es el Nuevo Testamento. Uno tiene que tener un cuidado único con esto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno puede usar esto para fustigar a la gente, ¿ya? En el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos, digamos, hay un llamado de atención que hacen los apóstoles, pero es totalmente diferente a como lo hacen aquí en el Antiguo Testamento. Es totalmente diferente, y a veces uno sin querer podemos hacer cosas que realmente Dios no nos ha llamado a hacer. Esta gente a la cual Dios le está hablando claramente, ya lo decíamos, le está hablando de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente se han olvidado de alguna manera de lo que ellos eran. Primero como pueblo, como nación, que no era cualquier nación. A ellos Dios los había creado, les había dicho que eran su especial tesoro, la niña de sus ojos, les dio todo, digamos. Ellos no podían decir que no sabían cómo debían desenvolverse en la vida. Ellos sabían cómo desenvolverse en la vida. Dios les dijo que delante de Dios estaba la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición, pero ellos lamentablemente fueron un pueblo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo tremendo de estas personas? Que estas personas, y una de las cosas que me gusta de lo que habla Miqueas, porque Miqueas no solo habla acerca del presente de ellos, sino también habla de un futuro de ellos. Y esto es interesante porque dice el verso 12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño del medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos a la cabeza de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando Miqueas? Miqueas está hablando aquí de un futuro. ¿Se acuerdan las promesas que Dios le hizo a Abraham? Porque Dios le prometió a Abraham algo. Y Dios no va a cambiar su promesa por causa de estas personas. El problema que va a haber aquí es que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, pero estas personas no van a ser personas que vayan a participar de esto.
Si ponemos el ejemplo de más atrás, el ejemplo de la tierra prometida. La tierra prometida se le prometió a ellos. Dios no cambió eso. Solamente hizo que se demorase. ¿Por qué? Porque las personas que iban a entrar o que debían haber entrado no creyeron. Y Dios los mandó a hacer un funeral, como hemos dicho, de 40 años, donde 80 personas cada día morían y tenían que estar en eso, hasta que terminó el último de eso. Pero Dios no cesó porque luego vino la tierra prometida, solo que ellos no participaron de eso. Entonces, lo tremendo es eso, que lamentablemente Dios va a hacer lo que Él promete, solo que no van a haber personas que van a participar de esto. El apóstol Pablo tiene un temor que no es menor con respecto a lo que él, no estoy hablando de salvación, pero él dice algo que no es menor en 1 Corintios 9:27, dice, no vaya a ser cosa que habiendo sido heraldo venga a ser ¿qué? Eliminado. Y creo que la cosa más tremenda es que de repente no podamos ser capaces de vivir cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, producto de lo que no sé, pero aquí estas personas lamentablemente no van a vivir. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que Dios siempre va a tener un remanente, siempre ha sido así y siempre va a ser así, siempre. Y cuando uno mira a Israel, por ejemplo, si miráramos en Romanos 11:25, cuando Pablo habla de Israel ayer, Israel hoy, Israel mañana, en 11:25 dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego Israel será salvo. Ahora, algo interesante con eso, si miramos ese futuro que aún ni siquiera ocurre. ¿Por qué? Porque vamos al libro de Zacarías, por favor. En el libro de Zacarías, el Señor hace mención cómo se va a dar esto en el capítulo 12. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Fíjese que todas estas cosas son tremendamente importantes. A veces la gente no toma atención. Aquí Zacarías está hablando de parte de Dios porque creemos que Él es inspirado por Dios. Creemos que toda la Biblia es inspirada. Y dice profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu dentro del hombre, Él ha dicho. He aquí yo pongo a Jerusalén por carga que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos iré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, y como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Algo interesante, ¿qué es lo que es? Primero, si hablamos de este remanente que está hablando Miqueas, de esta promesa que le está dando a ellos, que Dios va a hacer algo, y si la trasladamos no solo al futuro, como yo estoy mencionando, sino también al pasado o al futuro cercano que ellos van a tener. Aquí estamos hablando de algo que está ocurriendo más o menos, no recuerdo bien los años, pero será el año 700, 600 y tanto. Ellos van a ir cautivos, el reino del norte. Luego va a ir Jerusalén y el reino de Judá cautivo a Babilonia. Y los que sabemos de Babilonia, ellos van a volver. Como yo decía, los medo-persas, Artajerjes, Dios lo va a usar
porque dice que Dios le va a decir a él que él haga casa a Jehová. Eso dice la Escritura. Entonces él va a permitir que el pueblo regrese. Ahora, ¿qué es lo importante? Cuando uno empieza a mirar estas cosas, sobre todo con respecto a los remanentes, con respecto a las situaciones que a veces nos puedan tocar vivir, lo más importante, tal como está diciendo aquí el libro, que habla acerca de que este remanente va a tener algo muy particular. Dice que va a subir delante de ellos el que abre camino, de alguna manera el que rompe. Dice, y abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Una de las características que tiene todo este grupo de personas, que Dios siempre los quiere volver a una sola cosa. Por eso hablo de ese futuro que viene 100 años más, 150 años más o menos, cuando ellos 170 años más. Estamos hablando del tiempo de Isaías aquí. Después de Isaías viene Jeremías, Jeremías predica y pasan 100 años y el reino del sur va a ser castigado, va a ser llevado a Babilonia, va a estar 70 años en Babilonia. Van a volver de Babilonia, como sabemos, 49,000 personas, eran muchos más, pero vuelve solo un remanente. Ese remanente, como sabemos, lo pasa pésimo. No es tan sencillo ni tan simple, al punto que el libro de Ageo le hace un llamado de atención a ellos, porque ellos están diciendo no es tiempo para reedificar la casa. Y él dice, perdón, es tiempo para su casa y para la mía no. Y hay algo interesante, que si usted lo ha leído en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, verso 1 al 14, que es, digamos, futuro de ellos todavía, ¿no es cierto?, pasado, nosotros lo miramos hacia atrás y que es parte de lo que nosotros creemos. Zacarías, ¿qué es lo que tiene que decirle a Ageo y a Zorobabel? No es con espada, no es con ejército, sino con qué es lo que es, con mi espíritu, dice el Señor. De eso es lo interesante que hay aquí. Cuando está hablando de estos versos, de eso es lo interesante, de que ellos de alguna manera ya no son ese grupo de personas, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí en el libro de Miqueas. No son el grupo de personas que también fue llevada cautiva a Babilonia. Son el grupo de personas que volvió con toda una gana y todo un deseo, pero que lamentablemente empezaron a mermar, pero que Dios no quiere que mermen y los quiere animar y le dice la forma en que ellos tienen que hacer las cosas. Y esa forma no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Y ¿sabes lo más importante de esto? ¿Sabes lo que es? Es que Dios no necesita a muchas personas. Cuando uno ve la Escritura, por ejemplo, cuando Dios habla por medio del libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel, ¿qué es lo que le dice a Ezequiel? ¿Busco cientos? Busco uno, dice. Busco uno solo que haga vallado. Cuando uno va al Nuevo Testamento, Jesús fue tan tremendo, dijo, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en una cosa, yo lo haré. Entonces, de eso es lo importante esto. Y eso es lo interesante, y como hemos estado a lo mejor relatando tanto este último tiempo. Y cuando uno piensa que Dios no necesita a mucho, piensen, por ejemplo, en las 2 iglesias que no son reprendidas en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, ¿qué es lo que le dice a Dios a ella? Aunque eres pobre. Pero entre paréntesis, ¿qué le dice? Eres rico. Y a la iglesia de Filadelfia, ¿qué le dice? Aunque no tienen mucha fuerza, yo delante de ti he abierto una puerta. De eso es lo que se trata esto. Entonces, de alguna manera aquí están esas 2 caras de la moneda, ¿no es cierto? Este pequeño grupo de personas que Dios tiene, este remanente, ¿no es cierto?, que está dejando el establecido que a pesar de lo que está ocurriendo, Dios siempre, vuelvo a reiterar, va a hacer lo que Él tiene que hacer, va a hacer su trabajo. Lo importante es que nosotros podamos estar insertos en ese trabajo. Y poníamos el ejemplo el otro día, el lunes me conversaba yo con algunos, con respecto a cuando Dios siempre va a hacer, vuelvo a reiterar, lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer contigo o sin ti. Un ejemplo colocábamos. La Biblia había hecho un anuncio, ¿no es cierto?, acerca de que tenía que venir un hombre delante de Jesús. ¿Para qué? Para pavimentar el camino. ¿Quién era Juan el Bautista? El papá de Juan el Bautista y la mamá de Juan el Bautista, como sabemos, ahí ocurrió un milagro, sin lugar a duda.
Ellos estaban orando, el papá estaba orando, la mamá estaba orando, pero el papá fue de alguna manera reprendido por el ángel y lo dejó en silencio durante los 9 meses en que su hijo se estaba gestando hasta que nació, porque no creyó. Entonces, ¿hacia dónde voy? Vuelvo a reiterar, Dios va a hacer su trabajo. Y lo importante es que nosotros queramos estar presentes, que le podamos decir, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y vuelvo a reiterar, cuando uno lo piensa en el sentido de lo que yo estoy mencionando, lo difícil que ocurre. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces las personas, producto de las situaciones, empiezan a mermar. Y la idea es que no hay que mermar. Es como dice el propio apóstol Pablo, para él, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él lo único que quiere es terminar su ministerio, dice, con gozo que le ha dado el Señor. Él no quiere ninguna otra cosa más. Ahora, pero lo más importante de todas estas cosas, ¿sabe lo que es? Es lo que dice aquí el versículo 13. Dice, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino, pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Moisés cuando Dios estaba hablando con él? Y él le dijo en Éxodo 33, 15 y 16, dice, Señor, yo no voy a mover un pie si tú no vas delante mío. Digamos, el tener la certeza. Si lo más importante de esto es tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es lo que yo mencioné al principio, lo más tremendo de este otro grupo de personas que están aquí, estas que Dios le ha dicho claramente que ellos no son su pueblo, que ellos han vuelto sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque este pueblo lo único que quiere es que le digan cosas buenas a ellos. Ellos no quieren cambiar. Ellos son tan perversos, dice, que en la noche empiezan a pensar cómo lo hacen para quitarle la casa al vecino, y en la mañana, como tienen el poder o como pueden corromper la justicia, van y lo hacen. Cuando uno lee el libro de Isaías, por ejemplo, el capítulo 1 entero, cuando dice que están de aquí hasta la planta de los pies podridos ellos, y los llama a ponerse a cuenta, pero la forma en que los llama a ponerse a cuenta, ¿se han dado cuenta cuál es o no? Que se preocupen de las viudas y ¿qué más? Y de los huérfanos. Digamos, de alguna manera lo que está ocurriendo es que lamentablemente las personas que deben hacer este trabajo no lo están haciendo en este caso. Entonces, es muy importante para nosotros eso. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que hacer ir delante de nosotros. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Dios, sin lugar a duda, va a premiar nuestros anhelos, como dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de que anhelemos las cosas, los dones y todas esas cosas. Dios va a estar allí, pero lo importante es que Dios es el que tiene que hacer la obra. Es como cuando Nehemías ve la situación, ora, ¿no es cierto? Porque él primero se informó, luego de la información fue, ayunó y oró una oración específica, que él mismo da testimonio en el capítulo 2, versículo 8, cuando el rey le permite hacer todo eso, y él dice, ¿saben por qué pasó esto? Es porque Dios va delante de mí. Dios tocó el corazón del rey, Dios hizo estas cosas. Digamos, cuando uno piensa en esto, en algo muy simple, es como lo que la Biblia dice, el que abre camino. La Biblia cuando habla de Jesucristo, que dice que el que tiene la llave, ¿no es cierto? Y cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. De eso es lo que se trata esto. Entonces, realmente estar en la perfecta voluntad de Dios, no estar en otra cosa, sino realmente que Él, no olvidándonos nosotros que, como la Biblia siempre nos enseña, que las batallas no son nuestras, el que pelea nuestras batallas es el Señor. Él es el Señor que va adelante, y Él quiere ir delante nuestro, Él quiere ir como el que abre camino, como el rompedor. ¿Se acuerdan ustedes? Volviendo un poco a toda esta situación anómala que le toca vivir muchas veces al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una situación particular, han muerto los viejos, están los jóvenes, está Josué, tiene que hacer todo un trabajo, está Jericó, que es una montaña de ciudad. Claro, vienen cosas, pero Josué también es un hombre al cual Dios tuvo que decirle una y otra vez, no temas, no temas, no temas. Pero ¿se acuerdan lo que pasa en el capítulo 5, no? El capítulo 5 de Josué es muy particular. ¿Por qué? Porque él tuvo un privilegio no menor. Se le presentó a él una persona, un personaje, que se le presentó como el comandante en jefe, que era Jesús.
Entonces, esas son las cosas que realmente Dios quiere. Ahora, ¿por qué? Porque de alguna manera tú y yo también tenemos un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Que muchas veces lo hemos dicho. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que le podemos hacer frente a cualquier situación. Pero no nosotros. Él en nosotros. Ahora, y cuando hablo de cualquier situación, porque vuelvo a reiterar, porque es muy fácil querer caminar cuando todo está ok, cuando todo es bondad. Pero la Biblia también declara claramente que a veces hay situaciones en tu vida y en la mía que Dios las ha preparado porque quiere que tú y yo crezcamos. Cuando uno piensa en Job, ¿te pondrías en el lugar de Job? Oiga, perdió 11 hijos, 11. Entre mujeres y hijos, perdió todo lo que tenía. ¿Y él qué dijo? Jehová dio. Perdió hasta la mujer, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Dios realmente quiere que entendamos, y ¿sabe qué? Que podamos, vuelvo a reiterar, poder hacer frente a cualquier situación. Lo hemos dicho, ¿se acuerdan del apóstol Pablo cuando se despide de las personas ahí en Mileto? Y toda la situación que hay allí, cuando él dice, yo sé que lo que me espera adelante son tribulaciones, son problemas, pero ¿saben qué? No importa, no me importa. Lo único que me importa es terminar mi ministerio con gozo. Es lo único. La gente trató de disuadirlo. Si usted lee el capítulo 20, el capítulo 21, y él dice, ¿por qué hacen eso? Yo no solo estoy dispuesto a sufrir, aquí estoy dispuesto a morir. Si ese es el evangelio de Jesús. Si eso es lo que le pasa hoy día a muchas personas que lamentablemente, producto de que se equivocan y piensan que todo tiene que ser... No, hay cosas difíciles en la vida. Yo siempre cito el libro de Pedro, cuando el apóstol Pedro dice, los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Porque reitero, Dios quiere formar en nosotros un carácter. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe, pero no de fe positiva, sino de fe. Señor, está bien, me entrego. Haz lo que quieras. No es fácil, pero se puede, y reitero. Entonces, eso es lo que Dios de alguna manera nos está llamando a nosotros. ¿Por qué? Porque si uno mira las personas a las cuales le está hablando, o lo que está hablando aquí Miqueas, son las personas que yo vuelvo a reiterar que van a volver ¿de dónde? Desde Babilonia. Y si usted ha leído el libro de Nehemías, el libro de Ageo, el libro de Zacarías, vas a ver, y el libro de Esdras, que no fue sencillo. Se levantó Tobías, Sanbalat, los enemigos que apenas ellos hicieron un comentario, ¿saben qué vamos a construir? Lo que ustedes construyen va a venir una zorra y los va a botar. Eso le estaban diciéndole. Y lograron de alguna manera, porque esto es lo importante, lograron de alguna manera hacer que estas personas disminuyeran su empuje y su deseo que traían cuando no lo hicieron. Al contrario, lo único que hacían de ellos era aprovecharse de ellos. Hoy día hay miles de pastores así, que lo único que hacen se aprovechan de la gente, le sacan el dinero a la gente, lo único, sus predicaciones van y vienen siempre con respecto a ¿qué? Al dinero, al dinero, al dinero. No hay otra predicación, siempre le falta plata para el avión presidencial, y ellos tienen que, siempre le falta la plata. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en 1 de Pedro 5, miren lo que dice, por favor. Esta es la tercera etapa del apóstol, cuando ya primero fue el hombre que todos conocemos, que andaba luchando con los demás, quién iba a ser el mayor. La segunda, cuando él, Dios lo usa para abrir las puertas de la iglesia y forma la iglesia tanto gentil como judía. La judía en el libro de los Hechos, la gentil en la casa de Cornelio. Y luego deja ese lugar de privilegio y dicen que se va a Roma. Algunos dicen y escribe estas dos cartas. Y en el capítulo 5 de 1 de Pedro dice, ruego
a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero está la otra parte también. Miren por favor en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesús, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es como dice también Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a seguir aquí de nuevo, miren por favor. Ahora, lo alucinante de esto es que Dios no oculta esta verdad. Mucha gente cuando critica a la iglesia de Cristo, la critica producto de estas personas, pero uno puede ir y decirle, mira, ¿te puedo mostrar algo? Dios lo sabe, si Dios los denuncia. El capítulo 2 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos, lo más tremendo de esto, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sigamos el Timoteo 6. Por eso me gusta el teléfono. No es más fácil. Dice, verso 6. Apártate de los tales, pero gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores más. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuisteis llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, pero qué tremendo lo que tiene que escribir Miqueas, no sé por qué, porque claramente tiene que escribir algo totalmente diferente de estas personas que lamentablemente ellos lo único que andaban buscando era su beneficio propio, le importaba, vuelvo a reiterar, un comino, la viuda, un comino, el huérfano, le importaba un comino quien fuera, lo único que pensaban era en ellos y vivían para ellos y por ellos, no estaba Dios ni cerca de su corazón. Por eso dice el verso 4, me gusta, dice, entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro. En aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras, y ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no le da de comer proclaman guerra contra él. ¿Saben qué? Yo no sé si usted lo ha escuchado. Hay personas que se quieren cambiar de iglesia. Uno no quiere que se vayan de la iglesia, sin lugar a duda. ¿Ya? Pero yo no le voy a decir a alguien, porque lo dicen, si tú te vas, te pierdes la bendición. ¿No? ¿Qué bendición están hablando? Estoy infeliz. ¡Qué bendición! Pero ellos atribuyen eso. Y a la gente, y mucha gente la sacan condenada de las iglesias. Me acuerdo el pastor Chuck, era tan increíble cuando alguien venía y le decía eso, le decía, ay, bravo, ¿sabe qué? Vaya a dejar lugar para otras personas. Así decía él. Él no se hacía drama. Pero qué tremendo. Estos profetas dicen que si alguien venía y le daba... invítenme a comer.
Y él le profetiza. Pero al que no le daba de comer, olvídense, po. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué es lo tremendo de todo esto? Es el problema más grande que hay aquí. Cuando uno lee esto, por ejemplo, yo les decía a ustedes lo que dice el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es tan tremendo porque dice que Dios habla, 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 habla. Cuando tú no escuchas, dice cuando tú quieras que Él te escuche, dice que se va a reír de ti. No son mis palabras, es lo que dice ahí en Proverbios. Ahora lo que dice aquí, ¿qué es lo que es? Que estas personas va a llegar un momento en que a lo mejor van a tener una necesidad, no lo sé. Pero dice que van a buscar a Dios y Dios no les va a responder. Pero no les va a responder por una sencilla razón. Porque aquí hay algo que es un problema. ¿Cuál es? Que aquí no hay arrepentimiento. Si hubiera arrepentimiento, y lo hemos dicho, hay personas en este libro que han hecho cosas horrorosas. Horrorosas. Y hay un rey, que siempre ponemos el ejemplo de ese rey. Bueno, hay varios reyes, pero hay un rey en particular, que su papá fue un buen rey. Dios le dijo, te vas a morir, ordena tu casa. No, yo no me quiero morir, Señor, yo no quiero. Dice que pataleó, y Dios, bueno, en esas cosas que Dios son inexplicables, Dios le dijo, está bien, y le nació un hijo. Fue el peor rey que tuvo Israel. ¿Cómo se llamó? Manasés. Y usted busca a Manasés, dice que al final de su vida, ¿qué es lo que hizo? Entonces, no es que Dios se cierre, sino que Dios lo único que busca es arrepentimiento. ¿Saben? Yo leía algo. Leía algo y quiero concluir con esto, para que vean el dolor que hay en el corazón de Dios. Y él lo grafica en el libro de Jeremías. Vayamos a buscarlo, a ver, déjenme. Jeremías 5. Y con esto terminamos hoy día. Todos saben el capítulo 2, el capítulo 3, ¿no es cierto? Dios le está hablando. El capítulo 4 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Ya. El capítulo 5, miren lo que dice, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en las plazas, a ver si hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Estos eran como los fariseos, no, si hijo de Abraham, estos decían, templo de Jehová, templo de Jehová. No sirve, dice Dios, no sirve. Es como decía Chuck, ¿sabe qué? No me interesa cuánto puedas saltar. Lo que me interesa después es que saltes, todo estos saltitos que saltaste, cuán derecho tú caminas. Y aquí sigue hablando, dice, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá, el lobo del desierto, el leopardo se echará a sus ciudades, cualquiera que de ellos saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. ¿Sabe? La versión, la NBI, es tremenda porque dice que de alguna manera ellos lo privaron a Dios de los hijos. Que los hijos de ellos dejaron a Dios por causa de ellos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Timoteo, y Pablo dice, ¿sabes qué? Tu fe es extraordinaria, pero me acuerdo que esa fe que tienes tú, ¿de dónde viene primero? De tu mamá. ¿Y de qué viene primero? De tu abuela. Entonces esta gente no está ni allí con Dios. Y la otra versión dice algo interesante, dice, voy a terminar con esto, dice, búsquelo usted y léalo, la NB, y dice, ¿sabe qué? Yo los amé tanto, ¿y sabe cómo me pagaron? Con adulterios, con fornicaciones. Así dice el libro.
Entonces, ese es el dolor que Dios tiene para con estas personas en este momento que está escribiendo Miqueas, Isaías, Osea y todos estos profetas. Porque no es que ellos no sepan. Vuelvo a repetir, lee el capítulo, ahí dice, ya voy a ir a estos primeros, ya estos son jóvenes, son más novatos, ya voy a ir a estos otros, estos debieran saber, pero tampoco. Y lo que está diciendo el capítulo 3 no es menor. Lean el capítulo entero, es un capítulo duro. Es como cuando uno piensa en los gobiernos o piensa, no sé, por ejemplo, alguien me decía, nuestra alcaldesa, nuestra alcaldesa no, la alcaldesa el alcalde que había, bueno, en la Ligua por allá. Una persona conocida, yo la conozco, no tenía ningún nada, pero alguien lo apitutó en un lugar que ganaba más plata. Entonces eso hacen ellos apitutan su gente, digamos, no hay preocupación de nada más que salvarse ellos y salvar el entorno que ellos están. Estas personas tenían responsabilidades. Yo tengo responsabilidades con ustedes. Mi responsabilidad, ¿cuál es? Orar y enseñar. Yo no me voy a ir a meter a sus casas, ustedes saben, pues mi responsabilidad es esta. Entonces, Dios de alguna manera, vuelvo a reiterar, lo que nos llama a nosotros a qué, volviendo un poco para que no se nos olvide, el problema de ellos, que ellos, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel, de que se olvidaron a que Dios los había llamado. Me gustan las palabras del apóstol Pablo, que alguna vez las dije muchas veces, cuando dicen 2 Corintios 12, ¿saben qué? Los voy a amar más, aunque ustedes me amen menos. Y con el mayor placer voy a gastar todo lo mío, porque los padres son los que se gastan por los hijos, no los hijos por los padres. Esa es la labor de un ministro, esa es la labor de un liderazgo, esa es la labor de un hombre que realmente está sirviendo a Dios. Yo tengo 30 años en esto y he visto muchos líderes cuando tú tratan de sacarle el quite a las cosas, para el dolor de uno. La misma excusa que le dieron a Jesús, cuando Jesús les dijo, uno se ofreció y le dijo, ya, pero no hay dónde recostar la cabeza. Ah, no. Y al otro dos le dijo, vengan, sí, pero. Yo siempre digo, no hay nada más triste que cuando tú vayas al baño y está ocupado. No hay nada más triste cuando Dios te llama y tú tienes otras cosas que hacer. Yo reitero, aquí no debería haber nada más importante para ti ni para mí. Nada más importante. Son 70, 80 años y lo otro es una eternidad. Yo creo que la cosa más triste es llegar al tribunal de Cristo y no tener nada a mi favor. Porque toda mi vida, y reitero, aquí hay algo, y lo tenía, y con esto sí concluyo, cuando habla de los hijos, la gente a veces piensa que la preocupación de ellos es darle a los hijos profesión. No, la preocupación es que los hijos sean salvos, que los hijos vengan a la fe. Hay que darle educación, pero sobre todo, ¿qué saca el hombre si granjea al mundo entero y pierde su alma? ¿Qué van a sacar? ¿Qué beneficio? ¿Si van a llevar los títulos a dónde? ¿Lo van a exhibir en el lugar de tormento? Lean el texto, seguramente la semana que viene vamos a volver al capítulo 3, pero léelo, es tremendo. Lo que dice Jeremías, lo animo, lean el capítulo 5. Lean los 5 capítulos de Jeremías, los primeros. Son capítulos duros, tristes, donde Dios dice, ¿saben qué? No entiendo, les dice. Los testigos de Jehová, voy a parafrasear, como son de fieles, los mormones. Pero mi pueblo me cambia por las cosas que no aprovecha, dice. Acuérdense, me dejaron a mí fuente de agua viva, se cavaron cisternas rotas, ¿y qué es lo que se hicieron? Vanos e inútiles. Amigos míos, Dios nos ha llamado a nosotros, somos un remanente, somos el pueblo de Dios, que podamos llenar la medida, como Él dice, busco, dice, un corazón perfecto para mostrar mi poder y mi favor, dice. Si mi pueblo se humillare, sanaré la tierra. Uno de nosotros, 2, 3 de nosotros. Piensen en Nehemías, piensen en Jeremías. Jeremías pedía perdón, en Daniel pedía perdón por su pecado, por el pecado del pueblo, por el pecado del mundo. Piensen en Nehemías, pedía perdón por él, Nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón por el mundo también. Lo que el mundo hace, pidámosle perdón nosotros. Lo que nuestro país hace, pidámosle perdón nosotros. Lo que la iglesia hace, pidámosle perdón nosotros. Lo que hacemos nosotros de mal, pidámosle perdón también, obviamente. A eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Reitero, y que ojalá pudiera hacer eso, como dice el apóstol Pablo. Aunque ustedes me amen menos, dice,
yo los voy a amar más. Con el mayor placer, dice él, gastaré todo lo mío. La iglesia de los Corintios fue horrorosa para con el horrible. Él tuvo que salir arrancando una vez de ahí. Pero él no importa. Por eso Jesús nos dijo que podíamos ser capaces de amar a quien nos haga daño, nos calumnie. En nosotros hay esa capacidad que nos la da Dios por medio de quién, de su Espíritu Santo. Y tenemos que pedirle a Él que podamos ser esos hombres y esas mujeres de Dios para este tiempo. Padre, gracias por darnos este tiempo y de verdad te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, y sobre todo ayúdanos a vivir en esa gloria, en esa gracia, en esa misericordia, Dios, que tienes tú para con nosotros. En ese estado de no condenación, Señor. Porque tú dices que tú no nos condenas para nada. Simplemente ayúdanos a ser agradecidos continuamente de ti, Señor, porque de verdad, Señor, tú eres demasiado bueno para nosotros, Señor. Como dice Malaquías, Señor, porque tú no cambias, no hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque cada vez que hemos errado el camino, cada vez que nos hemos equivocado, cada vez que a lo mejor hemos hecho lo malo, Señor, y tu Espíritu ha venido y nos ha hablado y hemos podido ir y decirte perdón, tú nos has concedido y nos has dado el perdón, Señor. Te pedimos ayuda, Señor. Queremos ser esos hombres y esas mujeres tuyos para este tiempo, Señor. Andar en medio de este mundo, Dios, contento, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Porque uno de estos días iremos a casa, Señor. Como tú dijiste, Señor, te fuiste a preparar morada, pero cuando tú estás, nosotros estemos contigo. Gracias por esa esperanza, Señor. Gracias, Dios, por amarnos tanto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Yo devuelvo.